Bueno, pues ya estamos aquí en otro programa más de Fotos, Reporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 18 de noviembre de 2020. Soy Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México, aquí en Coyoacán. Pues sigue bajando la temperatura, el frío está todo lo que da. Y bueno, mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo vas? Que te cambiaste de locación. Ahora Sí, estamos desde Puebla, de la ciudad de Puebla, Puebla, de Los Ángeles, Ángeles, y aquí no sí. hace tanto frío como dicen ustedes que hace allá, pero aquí está más o menos la temperatura amable. Así es. Y bueno, mi querida Karina, ¿cómo estás? Allá, ¿cómo está el frío desde la colonia de Doctores en la Ciudad de México? Mucho frío. Yo tengo mucho frío, y como estoy en el cuarto piso, la verdad es que sí pega fuerte el viento. Entonces, ahorita tengo así como que las manos un poco ya bastante frías y las rodillas, que pues ya la edad también pesa. Ahorita traigo mantita en las piernas y toda la cosa para que se caliente mientras estamos aquí en el programa. Así es. Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestra nueva emisión y bueno, pues todo lo que ha estado fuerte el día de hoy es el tema que vamos a tocar, pero más al rato con el general Gallardo de Cienfuegos, que ya va a regresar a la Ciudad de México. Está esto pues candente, pero bueno, tendremos a un gran especialista en este tema para ver qué nos comenta, porque pues finalmente ha sido un intrincado fuerte esto de Salvador Cienfuegos, que venga acá. También han mencionado mucho lo de los jueces que cambiaron en Estados Unidos, pero bueno, lo tendremos más adelantito esto. Pero tenemos un texto que va a salir mañana en Periodistas Unidos sobre Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, queremos un poquito platicar sobre este texto de Jorge Meléndez. Cari, tú ya lo tuviste la opción de leerlo, lo leíste por ahí. Sí, la verdad. ¿Qué piensas? Y luego para que pasemos con George, que ya tiene como más cosas puntuales, ¿qué piensas de este texto sobre Ricardo Salinas Pliego y todo lo que ha sucedido en pues, Banco Azteca y todas sus cuestiones que tiene ahí de Electra y demás? Lo primero que pensé antes de cualquier cosa fue, Sí. es un buenazo el George. O sea, la verdad es que sí, me encanta Gracias. la redacción, me encanta la forma de contar la trama, ¿no? Porque además, pues es como, es todo un enredo de este personaje de Ricardo Salinas y todo lo que ha hecho con el poderío de ser también pues, uno de los hombres más poderosos, de tener una de las empresas más importantes a nivel nacional y que son pues, de las que tienen ganancias multimillonarias, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de lo que hacen. A mí me parece que es un texto muy completo. La verdad es que yo los invito a que lo lean porque sí aclara también como bastantes cuestiones ahí pues de los no sé si digamos de negocios, George, porque no quiero decir esa palabra porque pues a final de cuentas tampoco tengo mucho contexto sobre esta situación, pero a final de cuentas, pues sí, de todas las manipulaciones que han hecho tanto a la población y luego con todo el tema del coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que este señor ha hecho prácticamente lo que ha dado de la gana. Hay que recordar que cuando matan a Paco Stanley, él personalmente sale a decir que pues no hay derecho ni libertad, ni no sé qué, y casi pide que derroquemos a Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal. Pues no se le hace nada al señor Salinas, y luego hace 4 años después una toma del Canal 40. El Canal 40 hay que decir que era de Javier Moreno Valle. Y este señor le presta una lana a Moreno Valle, no se la paga Moreno Valle, pero hace la toma del canal y es el Canal 40 que ahora se llama ADN. Y yo creo que esta es una de las acciones
más terribles que ha habido en la radio y televisión del mundo, no digo mexicana. ¿Quién se puede apropiar de una radiodifusora o un canal? Bueno, solamente yo recuerdo hace muchos años, quizás en los años 25, 26, como un par de comunistas mexicanos asaltaron XCW para difundir un mensaje. Pero difundieron un mensaje, no tomaron la radiodifusora. Y luego ha habido tomas de radiodifusoras en diferentes partes de la República. Pero desde allá para acá, el señor Salinas Pliego, que además el padre fundó las tiendas Electra, que son abonos chiquitos, pero pues tú compras cualquier cosa, una plancha, una pantalla y demás, y te sale 5, 6 u 8 veces más lo que costó. Porque esos de los abonos chiquitos son precios grandísimos. Y así ha hecho una y otra cosa. Recordemos que el señor Javier Alatorre también dijo, la pandemia no tiene mucha importancia, hay que salir y demás. Y le llamó un poco la atención López Obrador y después ya no le dijeron nada. Y así ha hecho de las suyas este señor Daniel Bisoño. Censuró a un funcionario del señor López Obrador y le dijo por televisión, pues no grosería y medio, barbaridad y medio, porque este cuate pues no tiene ni sintaxis, ni prosodia, ni otras cosas más que no voy a decir aquí y demás. Y él ha dicho que sus tiendas no se cierran y que Electra debe seguir trabajando y que los mexicanos trabajan. Ya ha llamado para que ganemos. Creo que ahí tuvimos un problema de conexión. Se nos por la cierra de Electra y de Banco Azteca. Y este señor pues le dice gobernadorcillo y una serie de palabrejas más. De ser un hombre que no tenía tanto dinero, hoy es el segundo millonario del país con una cantidad de 11.700 millones de dólares. ¿Cómo ha hecho esto? Haciendo negocios diversos. Entre ellos uno que sacó en un reportaje Proceso de la compra de Fertinal a 200 millones de dólares mayor de su precio de mercado. ¿Por qué estaba metido este señor Salinas Pliego en eso? Porque financió a los compradores y casi se quedó con la empresa. Bueno, lo han acusado de todo eso y muchas otras cosas más, y sigue siendo asesor del presidente de la República. Yo no entiendo por qué. Fíjate que eso era lo que yo te quería preguntar, George. Perdón que te interrumpa. Es que eso era lo que yo te quería preguntar, porque como que también Ricardo Salinas ha marcado mucho que tiene diferencias con la 4T, pero también como que suena muy raro el hecho de que le siga dando contratos millonarios, ¿no? Porque, o sea, por un lado te ataco, pero por el otro lado te apapacho. Con este tema principalmente hablemos de Aprende en Casa 2, ¿no? En donde el gobierno contrató a las televisoras, entre ellas TV Azteca, con millones y millones de pesos para que pasaran las cápsulas, etcétera, y para que participaran en la elaboración de las mismas cápsulas. Pero a la par estamos hablando de que todo el tiempo está en contra de las decisiones del gobierno, está denostando que al gobierno en todos sus sentidos, tanto al subsecretario de Salud como al propio presidente. Y entonces yo no entiendo, y por otro lado también sus alfiles, en este caso un Bisoño, ¿no? Y otros muchos que tienen por ahí, Alatorre, etcétera, pues están también usando sus espacios para hablar mal y de la gente de la 4T. Entonces yo no entiendo cuál es ahí la situación que están manejando, o sea, ¿con quién están, no?
Pues sí, y eso habría que preguntárselo al señor López Obrador, porque además hay que recordar, aparte de lo que dijiste correctamente, que un señor que estaba en la Fundación TV Azteca, Esteban Moctezuma, es el secretario de Educación Pública. Y hay que recordar también que este señor, en efecto, dice, pues no hay pandemia, ya le dio a él el coronavirus, por cierto. Pero dice, no, pues no hay pandemia, hay que salir, hay que trabajar, hay que hacer. Pues no, eso solamente el señor Donald Trump, que está deschavetado y que ya le quedan pocos días, bueno, hasta enero, no son tan pocos, es como 50 días en la presidencia. Es mes y medio, George. Sí. Entonces, yo no sé por qué el señor López Obrador pues lo trata con pinzas, porque hasta dijo que Javier Alatorre era de sus locutores preferidos. Bueno, yo que tengo muchos más años que ustedes, había visto solamente un trato así tan especial a Jacobo Zabludovsky, pero fuera de él a nadie más. Y el señor Alatorre, a mí me caía muy mal Zabludovsky, ya tuvimos ahí 2 desencuentros, pero cuando menos era un señor que entrevistaba o trataba de entrevistar a los personajes internacionales más notables, desde Salvador Dalí hasta Gabriel García Márquez, por poner 2 nombres. El señor Alatorre no ha entrevistado a nadie importante en su vida, solamente a los nacionales. ¿Cuál es su importancia? Pues que tiene un noticiero que pues es de medio pelo para mí y que tiene alguna importancia televisiva, más ahora que la televisión tuvo una elevación en su audiencia que estaba caída. Y hay lugares en que pues la televisión ya no se ve, como entre los jóvenes. Pero este señor pues tiene el beneplácito. Recordemos también que, por ejemplo, cuando Fox fue en TV Azteca, donde dijo la famosa frase de hoy para el debate que se hizo ahí. Entonces, pues tiene o mucha audacia o sabe los secretos Era lo que te iba a decir. de O las algo les personas, conoce. y entonces las personas de los que saben los secretos, pues les da miedo. Como yo no tengo cosas que ocultar, ni financieras, ni de otro tipo, pues yo no tengo ningún temor en decir quién es este señor, pero mucha gente sí como que le teme a este tipo, ¿no? Y creo que es un pésimo ejemplo para una democracia en cualquier parte del mundo. Bueno, hasta ya algunos presidentes se han enfrentado a los medios, no solamente Donald Trump. Y yo creo que es un momento ya en ponerle un alto a este cuate, porque hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, plantea lo que le da la gana, y no en aras de la libertad, porque dijo cuando lo de Bisoño, no, yo creo que está bien lo de Bisoño, porque es parte de la libertad de expresión. Pues no, la libertad de expresión también tiene sus límites, y yo no puedo en ni en otros sitios donde estoy insultar a nadie, ni decir... No, porque además aventó una ahí alegata de insultos, le dijo mediocre, le dijo pobre, o sea, bueno, una cosa espantosa de Bisoño, que además después sí se disculpó supuestamente, pero aún así, pues la verdad es que oso y qué feo, y eso no, digo, completamente de acuerdo contigo, George. Sí, y recordemos nada más rápidamente que nosotros en Periodistas Unidos también hemos replicado el reportaje de Proceso
cuando Así es. lo censuraron a Proceso porque el señor Ricardo Salinas Pliego dijo que este reportaje desprestigiaba y atentaba el honor y la buena reputación. Entonces, bueno, pues se tomó la decisión de muchos medios solidarios reproducir este reportaje para que no pudiera estar censurado. Entonces, bueno, también ha atacado a la prensa, es un cuate que ataca continuamente pues a cualquier persona que pues le diga algo en contra. Entonces, bueno, de esa calaña y esa fuerza tiene Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, recuerden que el día de mañana podrán ver este artículo de Jorge Meléndez que estará en Periodistas Unidos, que se llama Las imposiciones de Salinas Pliego. Acá lo pueden ver en el portal de Periodistas Unidos. Y bueno, recordarles rápidamente que nos compartan, por favor, esta publicación del programa para que lo vean todos en su muro, todos sus amigos y personas que lo vean. Recuerden, también tenemos un canal de donaciones, un botón de donaciones, y bueno, también estamos por YouTube, así que también pueden compartirnos ahí por YouTube para que empezamos a crecer por ahí y ponernos manita para arriba en YouTube. Y bueno, les quería comentar que pues hoy sí también tuvimos una pues triste noticia. Murió Candelaria Beatriz, hermana de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues les mandamos desde aquí nuestro más sentido pésame, que de fortuna, ¿no? De esto que pasó. Aparte, pues su hermana era bastante joven, tenía 56 años de edad. Ah, caray, entonces, muy joven, muy joven. Sí. Entonces, bueno, pues mandamos un gran saludo y abrazo a Andrés Manuel López Obrador, si nos está viendo por aquí. Familia, claro. Y su familia, y bueno, ajá, sí. Y que se dio a conocer que fue por un paro cardíaco, ¿no? O sea, así es. Porque se especulaba ahí, y al parecer el presidente salió corriendo ahí deprisa porque la mañanera la hizo más corta, de hecho. La hermana vivía en Chiapas, ¿no? Hasta donde tenemos entendido. Entonces, pues allá fue donde sucedió toda la cuestión. Y también hay un tema ahí medio extraño, porque en el 2000, bueno, no extraño, más bien en el 2012, la hija también de la hermana de López Obrador había fallecido. Entonces, pues qué lamentable, la verdad, la situación para la familia. Ojalá que pues tengan pronta recuperación en este sentido, y pues que nuestro más sentido pésame también para todos ellos, ¿no? Sí, total y absolutamente. Absolutamente. Por cierto, Víctor Ugalde nos manda abrazos a todos. Luis Enrique Olivares, saludos, queridos amigos. Les mandamos muchos abrazos y saludos a ellos. Y bueno, les queremos comentar también que en Periodistas Unidos subimos una nota que nos hicieron llegar de nuestros amigos de Quintana Roo. Esta nota de Rafael Martínez, de Cancún, y bueno, lo que nos expone, y si lo queremos decir para darle seguimiento a lo que había hecho Alex Castro también, de lo que estaba pasando en Quintana Roo, es que pues abandonaron el gobierno a una de las periodistas que fue baleada ese día en la protesta, en el mitin. Y bueno, la periodista Cecilia Soto, quien el pasado 9 de noviembre recibió un tiro en la pierna al cubrir la manifestación en contra de los feminicidios en Quintana Roo, expresó su condena en contra del gobierno del estado al sentirse utilizada por funcionarios que al salir del hospital se tomaron la foto con ella para subirlas a sus redes y anunciar que contarían con el total apoyo para su recuperación. Y bueno, después de esta foto no sabemos nada de estas autoridades. Entonces, pues pedimos por favor que las autoridades pues tomen este caso, porque una cosa terrible es irse a tomar la foto y luego pues no hacer nada. La compañera pues sigue con este problema grave en su pierna. Entonces, bueno, pues pedimos a las autoridades, ya reportamos esto en Periodistas Unidos y ojalá hagan caso para ayudar pues al gremio, porque esto de verdad que es terrible. Y además que fue una irresponsabilidad de la policía de Benito Juárez, o sea, en Cancún. Entonces, si ellos son los responsables, porque ellos son los mandos de las Fuerzas Armadas,
pues deben reparar cuando menos, la, pues la lesión y todo lo que le hicieron a esta compañera, pagarle los gastos y pagarle la indemnización necesaria, etcétera. Sabemos que los reporteros en algunos estados ganan verdaderamente una miseria. Entonces, no es posible que después de que hagan sus tropelías, las autoridades dejen a los periodistas como si no hubiera pasado nada. No se está hablando que, pues ahora sí se van a perseguir a los culpables y demás. Entonces, creo que esto es una irresponsabilidad total de las autoridades de Quintana Roo de todos los niveles. Completamente, George, es un abuso además también, ¿no? Porque, digo, si están ellos encargándose de proteger y darle servicio a esta chica, porque pues obviamente trae una lesión grave, ¿no? Que sí puede poner en riesgo su vida, sin duda, y hacer este tipo de maniobras y después dejarla ahí, y digo, bueno, la verdad es que tendrían que tener una gran justificación para haber hecho algo así, aunque yo creo que las autoridades tendrían también que tener la prudencia para decir, oigan, ¿en qué momento se mueven cuando están llevando a una lesionada que además es periodista, que estuvo ahí con ustedes, etcétera, ¿no? Porque la abandonan, en fin. Claro. Así es. Bueno, y esta noticia que, bueno, ya tienes de la semana pasada, pero queríamos comentar, es de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, pues ya también tiene orden de captura. ¿Cómo ven esto, mi querida Cari? Pues fíjate que sorprendente, porque además es un tipo que tiene por lo menos nueve órdenes en su contra, ¿no? Una de ellas del estado de Chihuahua, que a mí me tiene sorprendida por tráfico de ganado, además. O sea, la verdad es que, es que está vinculado con todo. Está vinculado con delincuencia organizada, con tráfico de ganado, ¿no? Obviamente, ilegal, ¿no? Claro. Con desvío de recursos públicos. Y bueno, o sea, tiene ahí, y además, o sea, lo que a mí me parece más sorprendente es que existan tantas acusaciones en su contra y el tipo esté prófugo, ¿no? De la justicia. Sí, es correcto, porque además hay que recordar que está detenido en Estados Unidos su ex procurador Eduardo Beitia, mejor conocido como el Diablo, que estaba metido con todos los narcotraficantes y que hacía en Juárez. Y cuando fue a Gringolandia, pues allá lo apañaron, como se decía hace muchos años atrás, y lo dejaron en la cárcel. Y este señor ha cantado pues en todos los tonos, creo que se sabe todas las canciones de Los Malosos, y seguramente alguien que sabía todo esto era su jefe, el gobernador, Roberto Sandoval. A mí también, como dice Karina, me parece extrañísimo que hubieran aprendido al señor Beitia y a este otro hombre, pues lo dejaran como si nada, pasearse ahí por todos lados, y ya tenía, en efecto, es de estos sujetos que les gusta tener, aparte de ganado de registro, como se llama el ganado, para que después lo maten y sean unas carnes muy costosas, una caballeriza de caballos finos, de carreras y demás. Entonces, todo un sujeto totalmente señalado por todo el mundo como un rufián, y no le hacía nada. Pues qué raras cosas ocurren en nuestro país, que a este tipo de personajes no les hagan nada, y a otros, como nuestra compañera periodista Benito Juárez Cancún, pues la dejen en el abandono, ¿no? Mientras a unos pues les dan carta blanca para que hagan tropelía y media. Pues ya vimos el señor Javier Duarte, que ya está enojado y ya quiere hasta decir toda la serie de tranzas que hizo con Peña Nieto, ¿no? Así está este país, de convulso y de difícil en toda una serie de situaciones.
Oye, no, y además me equivoqué en un dato, son 16 carpetas de investigación que hay en su contra y 9 denuncias, entre ellas una del estado de Chihuahua por el tráfico de ganado, ¿no? O sea, la verdad es toda una ficha. Y además, o sea, se ve que el tipo le sabe al tema porque él, antes de ser gobernador, fue director del rastro municipal en el periodo de Ney González, que es el antecesor. Entonces, la verdad es que aquí se habla de que es un tipo que sabe del negocio, que seguramente sí tiene varios vínculos ahí en varias cosas y pues tiene 16 carpetas de investigación en su contra. Eso me parece increíble. O sea, no estamos hablando de que sea algo nuevo, pues. O sea, esto tiene ya bastante tiempo atrás, ¿no? Y que apenas se le esté girando la orden de aprehensión y que justo cuando se le gira la orden de aprehensión, él todavía se va y dice, bueno, pues ahí se ven tranquilamente. Me parece una burla, la verdad, para la justicia mexicana, ¿no? Como muchas. Como también lo del tema de Cienfuegos, que ahorita lo vamos a platicar más al ratito, pero bueno, ¿no? Así es, y bueno, les preguntaría que justo va con esto de Cienfuegos, ¿ustedes creen que si esta fiscalía, con la gente que han denunciado bastantes personas, dentro de ellos hasta Anabel Hernández, la fiscalía pueda hacer este trabajo no solamente con el exgobernador de Nayarit, sino con el caso de los Duarte, con varios casos ya de otros personajes, de Borges, que han sido también denunciados? ¿Creen que esta fiscalía pueda realmente pues cumplir todo lo que se está pidiendo? No sé quién. Pues yo creo que debe de hacerlo, si no, cuando salga el señor López Obrador, va a salir con una piedra a cuestas terrible, por toda una serie de cuestiones, pero sobre todo porque él tiene como encomienda principal, y así fue el voto por el que ganó tan alto, totalmente sancionar la corrupción. Si no sanciona la corrupción, pues se va a ver muy mal al final de su sexenio y, desde luego, esto se va a reflejar en las elecciones del próximo año. Claro. Si esto es puro bla, 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 y que sí, que lo vamos a agarrar, y que vamos a meter al bote a fulano, y que si solamente se queda en eso, en el 2021, pues vendrán muchos escalabros para Morena y en especial para el señor López Obrador. Eso es lo que yo creo. ¿Tú cómo lo ves, Cari? Yo creo lo mismo. O sea, aquí no se trata de que si tienen la capacidad o no la fiscalía, se supone que debe tener la capacidad. O sea, no es una cuestión de vamos a ver si les sale o lo hacen. O sea, más bien tienen que hacerlo, y si no sucede, pues eso será uno de los grandes cuestionamientos que nos haremos efectivamente cuando termine el mandato del presidente actual, ¿no? Así es. Bueno, recuerden compartirnos, por favor, en YouTube, en Facebook, por favor, compartan esto. José Luis Ángeles Boleaga dice saludos desde Mixcoac, le mandamos un gran saludo a nuestro querido Chilis. Y bueno, pues ya tenemos por aquí a Eduardo Bautista para contarnos lo que hay en las cuestiones de cultura. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Eduardo, muy bien. Bienvenido. Muy bien. Oye, Eduardo, pues cuéntanos, esta semana tenemos un festival feminista con puras escritoras feministas. Cuéntanos esta noticia, Eduardo. Así es un festival que, bueno, acaban de anunciar. Es el FENALEM, Feria Nacional, del Libro de Escritoras Mexicanas. Es una feria bastante importante por ser única en su tipo en mucho tiempo. Sin duda se trata de un gran, creo yo, de un gran avance en la industria del libro. Porque, bueno, sabemos la disparidad que existe en el mundo literario, en el mundo editorial entre ambos géneros. Sabemos que la presencia de los hombres históricamente ha sido mucho mayor, se ve reflejada en premios, pero incluso también se ve reflejada en producción literaria, y no es porque las mujeres evidentemente no escriban, esto es algo incluso tonto pensarlo,
pero es porque pues las grandes editoriales desde hace mucho tiempo pues sí se han encargado de publicar más hombres que mujeres y esto es una cuestión histórica y bueno, qué bueno que ya se comiencen a justamente organizar estos eventos. La Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas se va a llevar a cabo ya dentro de poco, del 8 al 11 de diciembre, va a ser un evento virtual debido a la pandemia, del 8 al 11 de diciembre vía Facebook Live en la página de la FENALEM. Van a estar más de 100 escritoras mexicanas de prácticamente todas las zonas de la República, porque creo que esto también es importante, que va a ser un evento bastante descentralizado y vamos a poder conocer los distintos pensamientos y las distintas cosmogonías que existen en los movimientos feministas entre las escritoras mexicanas. Entonces son 4 días de este evento virtual que pretende visibilizar a las mujeres en el mundo literario en México. Va a haber evidentemente pues muchas actividades, va a haber de todos géneros literarios, cuento, poesía, narrativa, de todo. Y pues es un gran avance, como les decía, recordemos la frase de Virginia Woolf, ¿no? Donde decía que para la mayor parte de la historia, anónimo significa mujer, ¿no? Desgraciadamente, como les comentaba, la autoría de muchos textos literarios muchas veces prefirieron ponerle anónimo que ponerle el nombre de una mujer, ¿no? Y esto me parece que es bastante grave, pero qué bueno que justamente se empieza ya a resarcir esta tendencia, no es de ahora, es desde hace ya varios años, y bueno, esta tendencia, las estadísticas pues no lo contradicen, tan solo en el Premio Nobel de Literatura, aquí investigué un poco, y de 1901, que fue cuando se empezó a entregar el Premio Nobel de Literatura a la fecha, solamente 16 mujeres han sido premiadas frente a 103 hombres. Ándale, entonces, como si nosotros no hiciéramos cosas tan importantísimas, ¿no? Exactamente. Y esto habla de algún modo, pues, de las instituciones académicas, ¿no? De las famosas autoridades literarias, que bueno, sabemos que pues determinan muchas veces tendencias de mercado, determinan popularidad, determinan incluso se llega a creer calidad, ahí sí yo estaría un poco en contra, pero desgraciadamente pues esta es la estadística del Nobel de Literatura. De hecho, hace poco sí se premió a una mujer, Louise Gluck, si lo recuerdan, una escritora estadounidense. Sí. Y en el premio Cervantes también hay una disparidad grande, 5 mujeres frente a 40 hombres. La última mujer que fue premiada fue Ida Vitale, la poeta uruguaya. Entonces, pues bueno, podemos ver claramente la gran disparidad, ¿no?, que existe entre ambos géneros. Bueno, pues qué bueno que en este momento las letras se están volviendo ya, bueno, siempre han sido de ambos géneros y de todos los géneros, pero pues qué bueno que por lo menos ya se está reconociendo más el trabajo femenino, porque además siempre la sensibilidad para escribir, y lo digo porque pues yo soy una mujer que me encanta escribir, ¿no? Entonces la sensibilidad que tiene la mujer para escribir sobre los mismos temas, pero con esa otra visión y con esa otra profundidad, la verdad es que sí cambia la perspectiva de los textos, sí cambia la perspectiva de muchos contextos, de muchos acontecimientos, ¿no? También. Entonces, qué bueno y qué importante que estas mujeres hagan esta feria feminista, además, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto súper importante e interesante para poderlo conocer y saber qué hay en esos estantes, ¿no? ¿Qué es lo que se está ofreciendo de literatura feminista en ese sentido, ¿no? Está así buenísimo. Me parece buenísimo. Así es, justamente me parece muy atinado lo que comentas porque como bien dices, las mujeres yo creo que sí tienen una sensibilidad pues muy especial para abordar temas, todos los temas, y desgraciadamente por un machismo que está incrustado en la industria editorial, pues nos hemos perdido muchas cosas, ¿no? Y bueno, aclarar también que aunque bueno es un tema relacionado con las mujeres y el feminismo y la equidad de género, este comentario es meramente informativo y no pretende de ningún modo editorializar ni dar una opinión sobre temas que entiendo que son sensibles ahorita en redes sociales, porque bueno, por ahí la semana pasada hubo un par de comentarios en Twitter, ¿no? Que pues señalaban que porque un hombre comenta temas, ¿no? Feministas, pero bueno, en fin. Claro. En fin, nada sí, más. Qué bueno que pones este paréntesis y esta alerta, porque justamente pues lo que queremos aquí es un poco informar y bueno, también por eso tenemos a nuestra compañera Cari, que generalmente hace más a profundidad estos comentarios y lo cual pues nosotros también respetamos para que sea con más profundidad y sobre todo con más seriedad se toquen estos temas y podamos pues hacer las cosas más profundas. Y además yo creo que, sí, George, adelante, perdón. No, yo quería decir que últimamente en de las encuestas que se hacen,
en periodismo están muy arriba las mujeres, y doy varios nombres: Carmen Aristegui, Lidia Cacho, Daniela Arrea, Marcela Turati, Anabel Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. En el propio periodismo ya se nota que las que han hecho investigaciones más de fondo, sobre todo en estos temas tan candentes como es el narcotráfico, las mujeres han sido mucho mejores que los hombres para abordar estos asuntos. Claro. Y también veo que entre las nuevas novelistas hay un montón, y entre las poetas también, que son muy destacadas. Yo quiero decir que últimamente no he leído tanto. Antes me dedicaba más al periodismo cultural y leía más este tipo de cuestiones, pero he visto nombres por ahí de poetas y de escritoras muy jóvenes y muy diversas, y creo que están abriendo pasos a codazos, a golpes, a patadas, porque en efecto, como dice Eduardo, la industria editorial y las ferias y demás le dan preeminencia, no sé por qué, a los hombres, sin que algunos de ellos sean tan buenos como en calidad como las mujeres. Así es. Y bueno, mi querido Eduardo, ¿quién es Francisco Brines, el poeta ganador del Premio Cervantes 2020? Cuéntanos. Así es, pues, como saben, se anunció el ganador del Premio Cervantes 2020, el premio literario más importante del mundo de habla hispana, del mundo en español. Y pues sí, Francisco Brines es un poeta que quizás no es muy conocido en la región de América Latina y en México. Fue un premio que, digamos, se quedó con una localía, ¿no? Es un premio, es un escritor pues muy español, ¿no? Evidentemente muy popular en toda la península ibérica, pero que en México no ha tenido tanta resonancia. Pero bueno, creo que vale la pena conocerlo. Es un poeta valenciano, es alguien que además dedicó su premio a todos los lectores de poesía. Él dice que están en peligro de extinción, porque sí hay que mencionar que casi todos los premios literarios usualmente se dan a la narrativa. La poesía ha quedado un poquito al margen en ese sentido, ¿no? Muchas veces no que se valore, pero sí se ha dado cierta preponderancia a los escritores, que publican novelas, que publican cuento, y la poesía sí ha quedado un poquito marginada. Ignoro por qué sea, alguna vez lo platicamos en un programa de Periodistas Unidos, y creo que también la industria editorial tiene que ver mucho, no invierte tanto en poesía, desgraciadamente, pero bueno, él dijo una frase muy, muy, muy interesante hace poquito, dijo que la poesía es de quienes la leen. Entonces, esto sí nos deja también a pensar, ¿no? Que la poesía, a diferencia, creo yo, de la narrativa, sí da más permiso a la interpretación del lector, ¿no? Sin duda alguna, incluso hace volar un poco más la imaginación. Esa es al menos mi perspectiva, esa es mi opinión, porque bueno, en la narrativa ya hay códigos hechos, ya hay una historia ligada, ¿no? Y salvo que haya giros narrativos, en realidad la novela es como es y punto. Pero en la poesía sí da chance a un simbolismo, a un grado de interpretación mucho más amplio y mucho más profundo. Entonces me parece que este premio Cervantes está dedicado pues a la poesía, evidentemente, y nuevamente yo sí creo que también a la canción, ¿no? Porque Francisco Brines es alguien muy cercano al mundo de la canción española, es un hombre que creció además en la mitad del franquismo, allá en España, un hombre que vivió la dictadura de cerca, que perteneció a la generación de los 50 en España, y que bueno, definitivamente tiene mucho que aportar para quienes lo quieran leer. Y también como dato curioso, tiene una biblioteca de 30,000 libros solamente de poesía, para darnos un poco Ay, Dios idea, mío, ¿no? Solo de poesía. Quisiera conocer, Dios. Sí. Se criticó un poco este premio. Sí. Casi todo lo que hay, porque en efecto, poesía, nada más una acotación. Yo fui amigo de el editor de Joaquín Ortiz, y editaba libros de poesía, pero decía, te voy a hacer nada más 100 o 200 o 300, alguien importante, 500 ejemplares.
y en cambio en novela era de 1,000, 2,000 o 3,000 y demás. O sea, siempre se ha vendido, por desgracia, menos la poesía, y yo a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas los hago leer a varios poetas, obviamente a Jaime Sabines con Los Amorosos, para que vayan agarrándole sabor al caldo, pero al maestro Efraín Huerta, a Renato Leduc y a muchos otros poetas que a mí me parece que son indispensables. Renato, siendo un periodista, es un poeta que además fue maldito por su Prometeo sifilítico, ¿no? Entonces yo les hago leer esas obras necesariamente para que sepan cómo escribir. Yo digo, el que no sabe poesía, no sabe escribir. Así es. Oye, y Cari, ¿querías decir algo? Perdón, rápidamente, ¿querías decir algo, Cari? Sí, que deberíamos de invitar a poetas mujeres para que también participen en el programa, que fíjate que, o sea, igual, ¿no? Volvemos a lo mismo. El ganador del premio, pues es un hombre, poeta, sí, qué padre, tiene 3,000 libros, digo, 30, ¿cuántos? 30,000 libros de poesía, padrísimo, pero sigue siendo hombre, ¿no? Entonces, me encantaría que un premio como es de ese nivel, de esa envergadura, se lo lleve una mujer. Y yo conozco varias poetas mexicanas que no son súper famosas, pero que tienen unos grandes textos y que me gustaría presentarlos para ahora que si hacemos un evento así con otras chicas poetas, porque la verdad es que son tan valiosos, ¿no? Son tan valiosos que ahí es cuando dices, lo que pasa es que les hace falta la promoción, ¿no? Y les hace falta que las ayuden a salir adelante y destacar y que las empiecen a conocer en el gremio y pues que lleguen a esos niveles, ¿no? Eso es lo único que falta. En fin. Pues tomaremos la palabra, le hablaremos a nuestra querida Jocelyn Pantoja para ver si organizamos un encuentrito aquí de puras poetas y que tú lo moderes, mi querida Cari. Ahí te echamos ese trompo al dedo. Y yo me quedo con cliente porque también me interesa. Sí, pues sí, por supuesto. Bueno, pues ahí tenemos a los dos moderadores. ¿Sí? Así es, me parece muy bien. Don Eduardo Bautista y doña Karina Álvarez. Y que no digan que Alejandro, que no somos yo somos, sí, espectadores. Exacto, les echamos porras. Pero, sí. Mi querido Eduardo, ¿querías decir algo más sobre este tema? Sí, no, nada más mencionar que justamente fue, o sea, esta crítica que comentaron sí fue hecha, de por qué otra vez un nombre, y también porque finalmente Francisco Brines sí pertenece a una generación muy conservadora de autores españoles, ¿no? Pues es miembro de la Real Academia Española, que sabemos que esta institución ha estado metida en problemas porque aún no acepta el lenguaje inclusivo, hay un debate al respecto hace ya un buen rato. Entonces, esta crítica ha sido muy sonada en todo el mundo, y creo que sí, el premio Cervantes tendría que cambiar un poquito su tendencia de galardonados. Nada más quería comentar eso. De acuerdo. Perfecto. Oye, y bueno, los Caifanes van a hacer 3 autoconciertos en la Ciudad de México. ¿Dónde van a hacer? Cuéntanos todo esto. Ya tuvimos unos conciertos del Tri, tuvimos conciertos de Moderato, que creo que no fueron, la verdad, tan... pues llevaron tanta gente, fueron tan grandiosos y espectaculares, pero bueno, ahora vienen los de Caifanes. Cuéntanos dónde va a ser y cómo está esto. Así es, pues 3 presentaciones, 3 autoconciertos de Caifanes en estos shows que son ya para no tan jóvenes, ¿no? Oye, yo estaba pensando en parecemos nubes, ¿no? Sí. Justamente. Canciones que, bueno, acompañaron, creo yo, a muchas generaciones, pero pues aquí nuevamente creo que está la cuestión de qué tan viables son los autoconciertos. A mí me parece que es una opción, ¿no? Pero a mí en lo personal, la verdad, no me gusta. ¿Vería Caifanes nuevamente? No lo sé, porque además pues, los he visto en vivo ya últimamente, y la verdad es que no sé, no siento que Saúl Hernández ya no canta, o sea, hay que decirlo también. Sí. Saúl Hernández ya no canta, Saúl Hernández además, bueno, el autotune ahí que utiliza en su micro es bastante obvio. Creo yo que la última presentación que dieron los Caifanes habrá sido en un Vive Latino, que no tiene hace mucho, y su nuevo sencillo de Heridos, la verdad es que creo que dejó mucho que desear, incluso hubo abucheos, yo estuve ahí, los escuché hasta atrás, ¿no? Entonces,
eso creo que sí da un poco de qué hablar, pero bueno, para quien quiera ir, Caifanes va a tocar en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 10, 11 y 12 de diciembre. Pues es decir, ya falta muy poquito, prácticamente 15 días. Es un concierto que obviamente la preventa ya saben por dónde va a ser, por Ticketmaster, es la misma empresa Ocesa la que organiza estas presentaciones. No Coyoten. Perdón. Sí, sí, claro. Sí. Y es importante también señalar que los autoconciertos tienen reglas, o sea, tampoco puedes aplicar el auto sardina. Creo que sí hay un número determinado de personas que pueden abordar el coche. No puedes bajar, se supone que no puedes bajar del coche, pero la verdad es que la gente sí se baja. En teoría, por medidas sanitarias, pues no tendrías que bajarte. Entonces, pues si van, yo recomiendo que no se bajen para guardar distancia y evitar contagios. Como sabemos, pues estamos en un semáforo ya prácticamente rojo, que es naranja por cuestión económica, pero sabemos que es rojo, al menos en temas de salud pública. Entonces, pues vuelvo a repetir las fechas, 10, 11 y 12 de diciembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, Caifanes, sin Alejandro Markovich, evidentemente que Alejandro Markovich ya no está en el grupo desde hace algunos años por los problemas internos que tiene con Saúl Hernández, pero pues quien quiera ver todavía a Saúl ya en su etapa, pues vamos a decirlo, su etapa de despedida. No en sus años ya no tan mozos, pues adelante, ¿no? Oye, Ale, pero yo te quería preguntar porque tú le diste cobertura al concierto de Moderato igual así en coche, ¿no? A ver, yo tengo aquí dos dudas. Una, tú que yo sé que has cubierto, pues no sé si 100 conciertos sería poquito, ¿no? Pero que sí tienes una gama amplia de cobertura de conciertos y que este es el primer concierto que te toca así. Uno, ¿cómo es la cobertura periodística? Porque sí creo que es importante también. ¿Qué tan cómodo es estar en esta cobertura? Y dos, también eres un gran melómano. Yo te conozco como un gran melómano que además siempre te ha fascinado todo este tema de la música, etcétera. Entonces, también tú cómo sentiste ese concierto así en coche. Sí, pues la cobertura, la verdad es un poquito lo que dice Eduardo. Pues al principio dijeron que nada más era con un lente largo desde el coche donde nos habían designado los lugares, y al final pues todo el mundo se bajó, todo el mundo, como la gente se bajó a una cierta zona, sobre todo los que estaban en la zona de hasta adelante, porque van dividiendo los que pagaron pues mayor dinero, tienen la zona de hasta adelante, y hay alrededor de 3, 4 zonas para verlo. También depende mucho, porque es un escenario cuadrado, entonces pues generalmente dan el concierto hacia un lado en específico donde está la gente que más pagó, y luego van rotando para los otros lados donde cuesta menos el boleto, pero bueno, en la zona donde más se paga, pues ahí la gente sí se bajó hasta adelante, estuvo. Entonces, pues los medios de comunicación también pues nos pegamos hacia la valla. Lo que sí no había era la sana distancia. Exacto, ahí se rompió. No sé si en este concierto pues se logre que sí no se baje la gente. Y bueno, lo que sí es que no dejaron entrar alcohol, entonces solamente podías en un área ir a comprar alcohol, pero era un área pues bastante pues distante del lugar donde se encontraba todo. Entonces pues la verdad la gente pues lo que logró meter ahí a escondidas, y pues compró muy poco alcohol, que también ese es el negocio. Abajo del asiento, dice nuestro productor. Así es. Sí, y tiene la razón, porque la escondieron porque revisaban cajuelas, pues gente ya traía ahí el cartón, y pues se los quitaron. Entonces, al lado de la batería, aunque se caliente. Tengan cuidado, porque pues les pueden quitar su cartón, nada más ya les damos ahí el pitazo. Y bueno, pues finalmente, pues te digo que solamente algunos que pudieron, pero bueno, esta venta de alcohol también es lo que deja mucha ganancia en los conciertos, pues en realidad en los vives latinos y eso, la venta de cerveza es la que realmente... Hacer tu hilera de vasos, eso es lo que pega en el Vive Latino, sí. O sea, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, la verdad es que el sonido en el concierto que yo estuvo muy bien. En el área, vuelvo a insistir, porque nosotros estábamos en el área como
de donde estaba la gente que más pagó. No sé en realidad cómo se oía en los otros lados, porque te digo que está dividido en 4 partes. No sé si en las otras partes, que yo creo que ha de ser difícil mantener ese sonido para que se oiga bien en las 4 partes. La verdad, ahí sí te fallaría si decirte, porque nosotros nada más pudimos estar en esa zona, no nos pudimos mover a las demás zonas a oírlo, pero lo que sí es que en la zona pues VIP, como dice George, y donde estaba la gente que más pagó, pues se oía bastante bien el concierto. Entonces, pues bueno, yo creo que también va a ser estas cuestiones de la pericia de los organizadores que ya pasaron estas pruebas, y pues a ver si lo organizan bien. Yo creo que pues faltará todavía bastante para que esto pues tenga cifras buenas, y que yo creo que tendrá que pasar todo esto para que regresemos de verdad a los conciertos que teníamos antes y disfrutarlos como antes. Así es. Claro, Sí. la experiencia sí es bien distinta, creo yo. Claro. O sea, no es que se escuche mal, porque pues es la misma calidad de audio, creo yo, que de un concierto tradicional. Pero sí, por ejemplo, no sé, la experiencia de estar como en masa, ¿no? Como en especie de comunión que creo yo generan todas las presentaciones en vivo, pues sí cambia drásticamente. Al menos no, pues es que el coreo, ¿cómo le coreas, mi Lalo? ¿No? Exacto, y bueno, eso te quiero decir que el grupo sí lo que estaba como triste, porque no oía los gritos de la gente. Entonces, bueno, pues todo el mundo apagaba y prendía el celular, luego prendían y apagaban las luces, y tocaban el claxon cuando terminaba una canción. Pues se las ideaban como para transmitir esto, pero el grupo pues no siente lo mismo, ¿no? No, pues no te digo. Pero aún así es mejor que el streaming. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Oye, y mi querido Eduardo, sindicatos del INA y del INVAL se manifestaron contra el proyecto Chapultepec, este proyecto, pues, que ha sido bastante criticado. Así es, pues los sindicatos principales del sector cultura, específicamente los del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues publicaron un comunicado en el que pues se mostraron en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto, que como sabemos pues contempla muchos recursos para el proyecto Chapultepec, pero pues no para los programas estatales, los programas locales y los programas incluso federales en muchos de ellos de la cultura. Es decir, se dio mayor importancia a un proyecto que sabemos que trae orden y dedazo desde Los Pinos, a realmente pues programas que además han existido toda la vida, ¿no? Programas culturales, y pues esto va un poco en contra de la narrativa que ha manejado la Cuarta Transformación de promover derechos culturales entre toda la población en México, ¿no? Y no nada más a la parte que siempre ha sido privilegiada, porque hay que decirlo, que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues nuevamente esta destinación mayoritaria de recursos al proyecto Chapultepec, que encabeza, como sabemos, el artista Gabriel Orozco, pues tuvo mayor preponderancia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que otros programas. Entonces, pues los sindicatos se manifiestan. De por sí ellos ya desde hace tiempo habían externado que no les alcanzan los recursos. Sabemos que hubo recortes en gastos operativos del 75%, y esto se ha mantenido, y al parecer será la tendencia en 2021. Y pues ese es el punto, que cómo se va a garantizar realmente el funcionamiento del engranaje cultural en México, con un presupuesto que, además de que disminuyó, pues justamente tiene una inequidad, ¿no? Una inequidad en destinación de recursos. Pero pues así es, en esta carta que emitieron al Pleno de la Cámara de Diputados, está dirigida específicamente al señor Sergio Mayer, que sabemos que es el presidente de la Cámara de la Comisión de la Cultura. De la Comisión, perdón, la Comisión de Cultura y Cinematografía, ¿no? De la Cámara de Diputados. Pero pues bueno, ahí está la queja de los sindicatos, que también tienen lo suyo, que también han tenido muchas críticas, pero pues sin duda no solo ellos, también investigadores, también profesores, mucha gente del sector cultura ha externado esta idea, ¿no? En Radio Educación estamos muy quejosos porque nos volvieron a disminuir nuestro presupuesto como por 8ª vez, y entonces pues ya la gente no aguanta, ¿no? Claro. Y aquí el punto creo que también es cuestionar un poco
¿por qué es por capricho presidencial? Porque sí me atrevo a decirlo. ¿Por qué se destinan más recursos? O sea, es que ese es el asunto. Y sobre todo eso, que no se está realmente cuidando esta idea descentralizada de la cultura, de la que sí se ha venido hablando y de la que justamente Andrés Manuel se quejaba durante los sexenios panistas y priistas. ¿No? Y como bien dices, cuando de repente tienes exceso de dinero, pues te puedes dar el lujo de hacer cosas, pues hasta yo diría locas, ¿no? Vamos a poner aquí un super museo que esté con esta gran escalera pero bueno, si no hay presupuesto, pues yo creo que tendrías que gastar eso en cuestiones prioritarias, como es el caso de Radio Educación o otros museos que necesitan pues remodelarse o que realmente se afiancen en ciertos sentidos y sectores, y pues yo creo que con lo que tenemos debe de más bien pues potencializarlo en lugar de crear un proyecto que para mi gusto va a ser un elefante blanco si cambia esta administración, porque hacerlo va a costar mucho y va a costar mucho tiempo, y es un proyecto demasiado ambicioso que a lo mejor, y me atrevo a decirlo desde este momento, no se termina en esta administración y que quedaría, vuelvo a insistir, hay un elefante blanco. Entonces yo en medio del bosque de Chapultepec. En medio del bosque de Chapultepec, sí, porque de verdad lo hemos visto, yo lo he visto también en Veracruz, así es. Ajá, desde el principio del sexenio, yo fui hasta volar mi dron para ver dónde iban a hacer las secciones, en dónde iba a pasar, y bueno, es de verdad algo muy ambicioso y que se me hace que necesita demasiada infraestructura y no creo que lo puedan lograr, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa, mi querido Eduardo. Sí, y aquí el problema es que el presupuesto para el sector cultura en el país se aprobó sin moverle una coma y un número, ¿eh? O sea, eso sí es increíble. Sí. Absolutamente nada. En otras ocasiones, por lo menos, de manera superficial o cosmética, hay para, ya sabes, tapar el con un dedo, pues le modifican una que otra cosa y demás, pero esta vez aprobó sin cambios, ¿no? Eso sí me parece increíble. El presupuesto para el próximo año es de 13,985 millones de pesos. Sí, justicia, lo puse bien. Se pidió, el sector cultura pidió que se reasignaran 3,500 millones de pesos, es decir, que 3,500 millones de pesos se quitaran del proyecto Chapultepec para ser reasignados a otro tipo de programas comunitarios, pero pues no fue aprobada esta solicitud. Y así es, Alex, como decías, conservación de museos, de zonas arqueológicas, pero también algo bien importante, algo tan sencillo como, oye, un taller de guitarra, un taller de pintura en una comunidad, no solamente urbana, también una comunidad rural, cambia vida, ¿sabes? O sea, el hecho de que un chico a lo mejor de una zona de Jalisco tenga la oportunidad de conocer o de tomar clases de música, de pintura, de lo que sea, de teatro, puede llegar a cambiar vidas, ¿no? Y esto me parece que sí es importante a nivel sociedad y a nivel comunitario. Pero pues bueno, ni modo, se siguió dando relevancia a los dedazos de presidencia. Así es. Sí, los diputados se mostraron nuevamente porque los morenos criticaban a los priistas, a los panistas, que eran levantadedos, que no escuchaban a la sociedad, que hacían todo lo que el presidente en turno les decía, y pues estamos en las mismas. Es decir, estos morenos resultaron más güeros, por llamarlos de esa manera, por supremacistas que los anteriores, ¿no? No son los morenos que se levantan en contra el rey, sino son los morenos que se agachan a favor de quien les dicta la línea. Terrible. Pues te agradecemos mucho, mi querido Eduardo, y nos vemos la próxima semana para más noticias importantes de cultura. Claro que sí, muchas gracias a todos nuevamente por el espacio y que tengan buena noche. Al contrario, gracias a ti, Eduardo. Bye, gracias Eduardo. Bye. Siempre bastante productivo esta sección. Me Oiga, pues nos manda Dolores Rosas, buenas noches, saludos.
te quiero muñequita, le mando Besos a mi mami. saludos. Y Caesar, enhorabuena, prima, siempre para adelante, te quiero mucho, saludos, nos mandan Otro beso para mi primo que está en Estados Unidos. Exacto, y demás, y recuerden, por favor, seguirnos compartiendo aquí si nos comparten, pues ya tenemos, nos está diciendo Eric Mesa, a nuestro invitado para hablar sobre Salvador Cienfuegos. Dinos quién es, mi querido Jorge Meléndez. Pues es el querido general José Francisco Gallardo Rodríguez. Él es un experto en lo que vamos a hablar, del asunto de qué pasó, por qué regresaron a México al general Cienfuegos. Hay que decir que el general Gallardo estuvo encarcelado injustamente de 1993 al 2002 por publicar el adelanto de su tesis acerca del ombudsman militar. Y entonces lo encarcelaron injustamente sus compañeros militares, que ahora deben de estar diciendo cuánta razón tenía el general Gallardo con lo que pasó con el señor Cienfuegos. Es decir, tanto hay que verle al ombudsman las partes positivas, que castigue a quienes cometen excesos, como hay que verle también las partes positivas de que defiendan a quienes están en la cárcel injustamente. No sabemos, en el caso del señor ex ministro de la Defensa, Salvador Cienfuegos, si en realidad de lo que se le acusa podría estar en la cárcel. No, yo por lo que he leído, pues las acusaciones son bastante endebles. De grabación de llamadas telefónicas, dichos de testigos protegidos, etcétera, pero fue una sorpresa que el señor William Barr, el secretario de Justicia de Estados Unidos, dijera: libérenlo y mándenlo para México. Y entonces alguien que ha conocido en carne propia toda una serie de cuestiones para bien y para mal, está con nosotros para que nos diga cómo está este asunto. Buenas noches, mi querido general. Gustos en estar con ustedes. Hay que decir también que el general ya es doctor en sociología y es un destacadísimo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo ve usted este asunto de el general Cienfuegos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y bueno, pues para empezar, es un hecho inédito que ha sucedido en México a raíz de las relaciones bilaterales de ayuda y asistencia militar que firmó Calderón a través de la iniciativa Mérida en el 2007. Además, yo lo veo un asunto lamentable porque el general Cienfuegos es detenido en los Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Y por qué no se detuvo aquí en México? Bueno, porque sabemos perfectamente bien que en México no hay un Estado de Derecho y no hay justicia, hay una justicia selectiva que sigue al enemigo político, al estudiante, a los que hacen huelga, a los que protestan. Se ha detenido a una persona que sea responsable de algún crimen o de algún desfalco al Estado o al erario. Entonces aquí tenemos que ver estas aristas, como dije, que se desarrolla Mérida. El gobierno de la República, a través de la Cancillería, alega que no se les avisó, que están muy sentidos, que están muy enojados y que aparte de ello se violó la soberanía de México.
Pero yo quiero decirles que no hay ninguna violación a la soberanía, porque cuando se firma la iniciativa Mérida en el 2007 por Calderón, Calderón entrega el sistema de defensa nacional a Estados Unidos, somete a los mandos militares de México a los del Pentágono, y aparte de ello permite que Estados Unidos tenga como jurisdicción de su orden interno a México completo. Por lo tanto, nos convertimos en un protectorado, y ahí, desde mi punto de vista, ahí hubo una cesión total de soberanía. Por lo tanto, la iniciativa Mérida, a través de la iniciativa Mérida que se hacen estos sistemas de cooperación para anticrimen, no es una violación de soberanía. Lo que pasa es que están molestos porque a través de esta detención hay un destape de involucramiento de varios altos mandos militares en el tema del narcotráfico. Recordemos que en el ejército, mejor dicho, en todos los ejércitos del mundo hay cadena de mando. Por lo tanto, si la cabeza está coludida, muchos de los mandos militares deben estar coludidos, y se toma como emblema del ejército a Cienfuegos, y ningún militar nos podemos jactar de ser emblema del ejército. El ejército es una institución que nos dimos los mexicanos para la defensa nacional y la protección de nuestro territorio. Es el sostén del Estado de Derecho, se supone. Ese es un punto grave que no se ha tocado con la detención que se hizo del general Cienfuegos, que está coludido con el narcotráfico, según las acusaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero, general, y yo concuerdo totalmente con lo que usted dice, sí. Pero entonces, ¿por qué los Estados Unidos, después de montar todo este aparato, de repente dicen, pues, como que nos equivocamos y mejor júzguenlo ustedes en México? ¿Será que hay un acuerdo secreto que no sabemos? Porque algunas noticias hoy dicen, pues es una relación entre Donald Trump y el señor López Obrador, porque el señor López Obrador no ha dicho, ya ganó en Estados Unidos Joe Biden. ¿Será tan sencillo o tan simplón el asunto, o hay algo más de fondo? Y disculpe, general Alejandro Meléndez, quisiera preguntarle en este sentido en el que va Jorge. También hay una investigación que hizo la gente en Estados Unidos del New York Times y Vice, donde dicen una declaración: México fue tajante, o retiran los cargos del general o la DEA se va de México. Entonces, ¿es esto cierto o en qué nos estamos enfrentando? Bueno, mire, toda esta información que se está conociendo en diferentes medios de comunicación, yo tengo muchas dudas. Más bien fue un arreglo de carácter, digamos, popular entre los ejecutivos, aduciendo temas como los que acaban de mencionar, y yo no creo que ese haya sido el motivo. ¿Por qué? Porque las estructuras de seguridad de Estados Unidos tienen muchos años trabajando en México, incluso antes de la firma de la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida formaliza esos entrometimientos que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en México en la lucha contra el narcotráfico y en otras situaciones. Tan es así que también en la investigación que se hizo, un ejemplo que se hizo en Ayotzinapa, aparecen nombrados los OBI, o sea, oficiales binacionales de inteligencia, que pertenecen a la embajada. Entonces, volviendo al comentario, yo no creo absolutamente que el gobierno de México haya puesto como condición
retirara la DEA. ¿Por qué? Porque estos aparatos de seguridad de Estados Unidos están en México con la quiescencia del gobierno, de los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces aquí estos aparatos están sustentados, digamos, a través de este convenio que se hizo en 2007. No, yo no creo absolutamente que haya sido ese el motivo. Más bien fue, no sé, una cosa humillante en donde fueron ahora sí que a chillar, ¿no? Que se estaba poniendo en tela de juicio a la institución armada y que Cienfuegos era el emblema de las Fuerzas Armadas, pero ya comenté ese detalle, y aparte de ello, pues no se puede terminar una relación que tiene muchos años y aparte de ello que está funcionando a través de este convenio de cooperación, que es la Iniciativa Mérida. Otra declaración aunado a este tema es que Andrés Manuel López Obrador en una mañanera dijo que esta Iniciativa Mérida ya había terminado. La pregunta es, ¿por qué todavía están aquí los aparatos de seguridad de Estados Unidos? Si hubiera terminado este convenio, se hubiera comunicado oficialmente que estos aparatos se retiraran de México. Quiero decirle a la audiencia que la segunda agencia de inteligencia más grande del mundo está en México. ¿Y por qué? Bueno, pues por la situación que estamos viviendo y aparte de ello porque México es apetitoso para Estados Unidos por su petróleo, por sus recursos naturales, y aparte de ello, que me queda a la mano, no es igual traer petróleo de Afganistán o de Asia a traerlo de aquí a kilómetros de sus fronteras. Entonces, es un tema complejo. Lo que yo sí creo es que es un engaño a la sociedad, pues, a través de estos mecanismos ocultos que se hacen para encubrir, mi punto de vista, un crimen gravísimo en donde se expuso la seguridad nacional y en donde se expuso la estructura de seguridad y de defensa del Estado mexicano, pero también de la estructura del ejército. Entonces, pues es un tema muy complejo que vamos a ver si es cierto que los aparatos de justicia y de procuración en México de justicia van a tomar acción. Y nada más les quiero decir una cosa. En la época de Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos impulsó una reforma al Código de Justicia Militar, en concreto el artículo 275, que dice que trata sobre traición a las Fuerzas Armadas. Que se dice a grandes rasgos lo siguiente: todo aquel militar coluda con el crimen organizado o falsa información será sancionado de 10 a 70 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Yo quiero ver a ver si es cierto que el Nacional active los aparatos de Fuerza Guerra y lo aplique a este comando militar que está señalado y coludido con el narcotráfico. Entonces, vamos a ver si es cierto. Y bueno, en este ahí se comenta. General, buenas noches. Les saluda Karina Álvarez. Yo le quiero poner aquí una declaración que hizo la Fiscalía estadounidense ayer, que dice: Estados Unidos ha determinado que consideraciones de política exterior sensibles e importantes tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado bajo la totalidad de la circunstancia y por tanto requiere desestimar el caso. O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, esto es debido a las consideraciones de política exterior sensibles e importantes. No dice cuáles, ¿no? Que tampoco me parece la de gran sensibilidad. Ok, pues sí, si el general amerita una baja deshonrosa, pues bueno, pues eso es por haber participado en actos de delincuencia organizada, que además por alguna razón Estados Unidos lo acusó en su momento y por algo lo detuvo en Estados Unidos. A mí lo que me llama mucho la atención es que Marcelo Ebrard hace la negociación para traer al general Cienfuegos a México nuevamente,
Y entonces lo que sí me llama también mucho la atención es si lo van a traer, lo van a meter a la cárcel o lo van a tener guardado en su casa, en lo que se hace una investigación que puede ser que nunca más se realice. Así es, bueno, mira, este tema que me estás diciendo a mí, yo lo veo que se cubre, México se vuelve a cubrir con un manto de impunidad que asegura y protege pues estos actos de corrupción y de delincuencia. Además, esa declaratoria que se hizo en Estados Unidos, recordemos que es la rama ejecutiva, y la rama ejecutiva la manejan directamente los presidentes. Entonces, si automáticamente se retiran los cargos, pues los jueces tienen que cesar esta investigación porque se acaba la materia de investigación, pero ese convenio, según la información que yo tengo, dice que el Federal Cienfuegos va a quedar a disposición de las autoridades mexicanas, pero a través de los cargos que se le hicieron en los Estados Unidos. Si regresa a México, Cienfuegos tiene que ser juzgado también por el fuero federal y por el fuero militar. Y el fuero militar les acabo cuál es la situación, ¿no? Ahora bien, no obstante ello, tampoco a mí me queda claro cuál fue el fondo de todo esto, ¿no? Lo que yo sí sé es que había una digamos, descontento en las cúpulas de los mandos militares, porque como ya sabemos, esta investigación también involucra a otros generales del ejército. Sin embargo, no obstante que hay un desconcierto en los mandos medios y en la tropa, también hay una, digamos, aceptación de que si cometió un delito el general Cienfuegos sea juzgado conforme las leyes del fuero militar. ¿Por qué? Porque este fuero militar se ha aplicado severamente a muchos militares que han sido acusados por narcotráfico, y como que mi jefe que me mandó a combatir el narcotráfico y caí en desgracia por este delito, es el que lo promueve. Y aparte de ello, ha habido muchas personas que han muerto y hay muchas familias agraviadas y o sea, es inexplicable. Pero aparte de ello, esto toma una gran relevancia porque cómo es que el encargado de la seguridad nacional, el encargado de la seguridad pública ahora y otras cosas está coludido con el crimen organizado. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, es un tema muy complejo, pero también pone en la mesa de discusión una oportunidad histórica para que la actual administración de fondo le meta la mano al ejército, lo reestructure, haga un nuevo sistema de cuadros, nombre a un secretario de Defensa Civil para evitar esos problemas y reestructure las 3 Fuerzas Armadas y en una zona de defensa nacional, y aparte de ello que el secretario de la Defensa sea un civil y que el ejército sea operado por un Estado Mayor conjunto. Además, el adoctrinamiento se debe revisar porque muchos de los militares y altos mandos han hecho su adoctrinamiento en el Comando Norte, y el adoctrinamiento quien debe definir el perfil del militar mexicano es el Congreso, y el Congreso no ha dicho nada. Está perfectamente bien en la Constitución, en el artículo 63, fracción 14, dice que el Congreso tiene la responsabilidad de disciplinar, ordenar, armar y sostener a la Fuerza Armada. Nunca han hecho eso, nunca lo han hecho. Entonces, esta es una oportunidad histórica para hacer todos esos cambios y aparte de ello, establecer una nueva relación civil-militar donde el poder militar esté sometido al poder civil del Estado. Los militares no están haciendo de aeropuertos, ni bancos del bienestar, ni tampoco andar repartiendo libros, ni haciendo construcciones de nada, ni haciendo construcciones de hospitales del COVID, nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misión constitucional de defensa nacional. Y la pregunta ahora que el ejército está empeñado en todo esto, incluso en la seguridad pública y la defensa nacional, la pregunta, ¿la defensa nacional cómo está?
pues ese flanco lo tenemos descubierto y por ahí nos pueden pegar y nos están pegando. Oiga, general, pero pues hemos visto casos como el de Quirós Hermosillo y de Acosta Chaparro, que los agarraron con los narcotraficantes, después los liberaron y luego ellos eran los enlaces entre los narcotraficantes y algunos políticos. Quiere decir que hay una colusión ahí bastante seria entre grupos de militares, narcotraficantes y políticos mexicanos. Bien, mira, esto que estás comentando, cuando el ejército ciertamente comenzó a participar en la seguridad pública, todo el mundo lo dijo, es riesgoso. ¿Por qué? Porque el crimen organizado maneja mucho dinero, gigantescos de dinero, en donde los generales o los comandantes de las diferentes zonas militares están expuestos a la corrupción. Tan es así que pues ya lo estamos viendo, ¿no? Y aquí el asunto, el tema de la infiltración que ha tenido el crimen organizado en el ejército, no es la policía, es el ejército. Y el ejército debe estar ajeno a estos vaivenes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la seguridad nacional. Y el ejército debe tener un tratamiento de carácter constitucional, en donde el manejo de las Fuerzas Armadas que hace el Poder Ejecutivo sea supervisado por la Cámara de Diputados en el manejo del presupuesto, o de los presupuestos que se dan al ejército, y la Cámara de Senadores en el tema de organización, equipamiento del ejército, y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar vigilando que todas estas estructuras que manejan el ejército sean acordes y respetuosas de los derechos humanos, pero también con el tema de seguridad. Entonces, es un tema bien complejo, pero ahora con esta situación está sobre la mesa, está abierto el sistema y ojalá que la actual administración no la deje pasar. Y lo que yo veo, por esto, es que Andrés Manuel lo va a dejar pasar. Entonces, ¿qué falta que pase una cosa tan grave como lo de Ayotzinapa, como lo de Tlatlaya y ahora la infiltración del ejército en las cúpulas del poder político y militar, para que esto cambie? ¿Qué más falta? Esta es la oportunidad histórica para hacerlo. Para que yo no lo haga, pero como yo lo dije, lo dudo. Sí, es una oportunidad histórica y más cuando sabemos que, bueno, México tiene una historia en sus cuerpos militares, o en su cuerpo militar, en donde se ha comprobado, y no por mí, sino por un chorro de más personas, investigadores, en donde el ejército ha estado coluido siempre, o de buena parte, con el narcotráfico, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿esto es un regalo será un regalo más bien de Trump para el presidente, el hecho de haberle dejado así como de, bueno, pues gracias por no aceptar la derrota, el triunfo de Biden, gracias por estar sometido a mis órdenes, gracias por no meterte con los gringos como te habías dicho que te ibas a meter? ¿No será como les compensamos un poquito políticamente por todo lo que ha hecho López Obrador con nosotros en estos últimos meses? Bueno, mira, yo no creo que sea a tal cual así un regalo, ¿no? Yo más bien creo que hubo un arreglo que fue muy empujado, digamos, o presentado por el actual gobierno de esta administración, y aparte de ello, desde el punto de vista del asunto de Trump, es porque pues él ya sabe que se va a ir el día 20 de enero, y pues yo creo que no puede cargar con todas estas situaciones, porque esto se lo iban a cargar a él, no al que entra. Y aparte de ello, lo que está haciendo es pues tapando todos
todos los agujeros que pueda tapar para salir lo menos responsable cuando ya se vaya, porque le estaban imputando ahí, según la información, obstrucción de la justicia, obstrucción para la contabilidad de votos, acusaciones falsas para entrometerse en los asuntos electorales, etcétera, etcétera, y eso pues son asuntos graves, ¿no? Que tienen que ver con el aspecto, con los aspectos democráticos. Entonces, más bien yo creo que es eso, que no quiere dejar cosas pendientes. ¿Por qué? Porque pues son actos de mi punto de vista de corrupción, ¿no? Y bueno, se pone también en tela de juicio los aspectos de justicia y el sistema de justicia estadounidense, que supuestamente es un ejemplo a nivel mundial. Entonces, tiene que ver también con el debido proceso y con todas las actitudes que puede tener la autoridad en México para no dejar impune esta situación. Yo veo un riesgo a futuro, que si la actual administración no hace lo correcto, no deja impune este asunto, en un futuro, cuando todas estas personas que están ahorita en el poder, ya sean civiles, los pueden detener por las mismas acusaciones que le están haciendo a Cienfuegos, por conspirar y por no haber hecho, cuando pudieron, lo que tenían que hacer para evitar los flujos de drogas a Estados Unidos, que los Estados Unidos siempre han dicho que ellos tienen muchos muertos. ¿Por qué? Porque en México permite el paso de drogas, pero eso pues es relativo también. Pues menudo problema tiene el señor López Obrador y el fiscal general Gers Manero y hasta Marcelo Ebrard, si esto sale mal, el general Gallardo, porque pues el cobro de facturas va a ser muy oneroso para nuestro país. Así es, ese es el punto precisamente. Pero yo también lo que veo es que los órganos un ejemplo, no es posible que los servicios de inteligencia del Ejército, ni de la Marina, ni de la Policía, ni la actual esta organización de inteligencia que hizo Andrés Manuel, se hayan dado cuenta o no hayan percibido que había una investigación en contra de un alto mando militar que manejó al ejército en el sexenio pasado. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué quiere decir esto? Que los aparatos de seguridad del Estado mexicano no están funcionando, ni siquiera los del ejército ni los de la Marina. Esa es una situación grave. Es una grave. ¿Por qué? Porque la otra pregunta, esto nos da que estamos viviendo una crisis humanitaria. Esto nos da que ese es el motivo por lo cual no se puede parar la expansión del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Por qué? Porque esos aparatos no funcionan y deberían funcionar para generar información que permita la toma de decisiones dentro de la seguridad nacional, los aparatos de seguridad nacional, y la policía, que es un sistema que debe operar a través de una política criminal que yo no la conozco en México. Entonces, este tema hace un efecto de tres bandas, ¿no? En donde abre muchos aspectos. Este tema de inteligencia que yo le estoy mencionando, yo nunca he visto en México que se hable en el Congreso, por ejemplo. Según la ley orgánica del Congreso, existen como 52 comisiones, ¿no? Comisiones de salud, de educación, de defensa nacional, de migración, etcétera, bla, 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 52. No existe una comisión de inteligencia. Entonces, ¿quién controla o quién supervisa los sistemas de inteligencia en México? Pues nadie. Por eso tenemos un sistema de espionaje en vez de un sistema de inteligencia. Y ese es otro tema también con este asunto. Pues creo que le dio también al clavo muy bien, general Gallardo, con esta cuestión
que bueno, que Marcelo Ebrard también se quiso ahí lavar las manos un poco en la mañana del día de hoy después de que se enteró de esta detención por la prensa y que bueno, para un canciller esto es realmente terrible. Y bueno, pues recordemos también el tema migratorio que se sorteará también durante toda esta administración de Joe Biden y pues vendrán otras cosas más que si no tenemos este sistema, como usted dice, de inteligencia, pues será difícil poder resolver varias cuestiones y esperemos que ahora que esté Salvador Cienfuegos, pues la justicia pues haga su trabajo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido general Gallardo, y lo estaremos buscando más adelante, pues para ver este desenlace sobre este caso, y le agradecemos mucho su estar esta noche con nosotros y habernos tomado la llamada. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio y un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches, general. Esté bien. Gracias. Dios. Pues terrible asunto que nos va a dar para reflexionar muchos días más. Y yo creo que sí hay que seguirlo paso a paso porque es un tema que puede ser una bomba explosiva de larga dimensión. Y coincide muy bien el general Gallardo contigo, mi querido George, que si esto no se resuelve va a ser una cosa terrible para Andrés Manuel López Obrador, y creo que también deja un punto muy importante que es lo que hemos visto ya en toda América Latina, sobre todo en el caso de Brasil, que si no hacen bien las cuestiones de justicia, el equipo de Andrés Manuel López Obrador y la fiscalía, bueno, estas leyes y esto que ha sucedido puede revertírseles, y como es el caso de Lula, pueden terminar hasta la cárcel varios de estos personajes y hasta el mismo presidente, mi querido Jorge Meléndez, porque en el caso de Brasil con Lula ya sucedió. Así es, hay que estar muy pendientes. La verdad es un tema que sí es como para que para que no lo perdamos de vista, más como ciudadanos también, porque eso nos va a hablar mucho del tipo de política que estamos viviendo y cuáles son tal vez los acuerdos que se están llegando en este gobierno, de los cuales pues desconocemos muchas cosas, ¿no? Así es. Y bueno, pues ojalá esta cuarta T voltee a ver al sur para tomar estas alertas y que no les vaya a suceder lo mismo. Y bueno, pues los dejamos aquí. Recuerden compartirnos, darnos likes en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, y tenemos también un botón de donaciones para que nos dejen ahí un dinerito, lo que les sobre. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hasta luego y buenas noches. ¡Los queremos!
frito, aquí lo tengo también. Oye, no, pero apenas estamos nosotros aclimatándonos, porque pues, para nosotros en estas fechas es muy normal que tengamos esta temperatura. Y más ahorita, pues porque se viene pues la madre esta del huracán y las tormentas, las tormentas, pues aquí también pasó, se inundó todo en el sur del país. Sí, aquí también fríos e inundaciones. Entonces, bueno, pues es que Ay, cabrón. la DEA dijo que ya se está conectando. Ya no se conectó, todavía no. Ay, perro. Don Eduardo Casillas Torres hace su aparición en estos momentos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Juan Carlos, pues ya aquí, preparados, muy emocionados con esta experiencia. Mira, Mesa, ¿Qué pasó? tengo una idea para que no estemos diciendo en qué redes te podemos encontrar. ¿Por qué no en el sentido le pones el usuario de Facebook o el usuario de Instagram de una vez? Ahorita que se están haciendo las plecas. Ok, eso lo hace Rinconcillo, pero yo lo que puedo hacer en sus redes sociales, poner como en el ticker, la parte de abajo, la cosa que está apareciendo, que es el ticker, ahí ahorita te digo, Ajá. espérame.